Bien, mis amados, ¿qué les parece si iniciamos con oración esta noche? Pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos bendiga, que nos ministre a través de su buena palabra. ¿Qué le parece si cierra sus ojos ahí donde se encuentra? Cierre sus ojitos y vamos a hacer esta oración invocando el nombre de nuestro Señor. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias esta oportunidad que nos das de poder estar, Señor, en tu presencia, mi Dios, de poder estar escudriñando tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es poder, tu palabra es una fuente inagotable, Señor, de vida para nosotros. Hoy te rogamos que mientras estamos ministrando tu buena palabra, mi Dios, tú ministres lo más profundo de nuestro ser, que nos puedas dar entendimiento, revelación, que puedas iluminar, Señor, nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, mi Dios. Danos la unción para aprender y danos la unción para enseñar. Te lo pedimos en Cristo Jesús, sabiendo que tú harás mucho más de lo que te pedimos. Amén. Bien, bendito el nombre del Señor. Quiero, mis amados, iniciar esta noche con este tema que se llama la sombra del anticristo. Nosotros vamos a ver a través de diferentes versículos dónde y qué características manifiesta este personaje tan estudiado, tan indagado a través de los años. Si bien dice la Escritura que muchos anticristos han salido por todo el mundo, de tal manera que entendemos que el anticristo es un espíritu que ha estado operando a través de las edades del ser humano. Mas, mis amados, tenemos la oportunidad nosotros de escudriñar con un lente más amplio. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos hemos acercado a los últimos tiempos. Desde que Israel se formó como nación, creo yo que esa es una señal de que la higuera, mis amados, ha florecido. De manera que nosotros podemos entender que las cosas, mis amados, están avanzando aceleradamente. Deuteronomio capítulo 29 y versículo 29 dice de la siguiente manera: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Bien, las cosas secretas definitivamente, mis estimados, le pertenecen al Todopoderoso. Ahí nosotros no tenemos nada, escuche bien lo que le digo, no tenemos nada que pelear. Mas cuando el Señor revela secretos, ahí sí, esos secretos, mis estimados hermanos, son para nosotros. Y no solamente para nosotros, sino que también para nuestros hijos, para siempre. Mire qué interesante es. De manera que por eso, mis amados, estamos escudriñando las Santas Escrituras. Bien, la sombra profética del anticristo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Por qué le llamamos sombra profética? Porque es un personaje que aparecerá literalmente. Es un personaje que gobernará
la tierra y será el único gobernante hasta que se cumplan su tiempo y entonces caerá. Pero nosotros tenemos que encontrar esta sombra en las Escrituras. ¿Dónde es que aparece este personaje? ¿Cómo es que se le conoce? ¿Cuál es el nombre que está utilizando? Etcétera, etcétera, etcétera. Así que, mis amados, vamos a iniciar nuestro recorrido a través de las Escrituras. No sin antes mencionar que Dios desde el principio se ha dado a conocer a través de los diferentes títulos. Asimismo también nuestro Señor Jesucristo y lo consiguiente también el anticristo. El Señor, mis amados, tiene diferentes títulos. Cuando se presenta con Abraham, se presenta como el Shaddai. Cuando se presenta con Moisés, se presenta como el gran yo soy. Mire qué interesante. Y usted sabe, la historia se viene presentando con diferentes nombres: Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Sidkenu, Jehová Sabaoth, etcétera. Encontramos 66 títulos en las Escrituras en el Antiguo Testamento cuando hablamos acerca del Señor, acerca del Padre. Pero tenemos también los títulos de nuestro Señor Jesucristo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos a Jesucristo y Cristo Jesús. Pareciera que es lo mismo, pero no lo es. Fíjese qué interesante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando del hombre hecho Dios. Y cuando hablamos de Cristo Jesús, estamos hablando del Dios hecho hombre. Esa es la grande diferencia que hay entre Jesucristo y Cristo Jesús. Se le llama también Rey de Reyes y Señor de Señores, pero también tendrá un nuevo nombre, nombre y una nueva función que el Señor va a desempeñar cuando llegue ese momento. Bien, el anticristo también, mis amados, lleva diferentes títulos, diferentes funciones. Y es lo que esta noche, mis amados, vamos a ver nosotros cada uno de ellos. Los títulos del anticristo. Bien, vamos a ver, mis amados, el número 1. Yo quisiera que usted tomara nota y por favor, si pudiera tener su Biblia por ahí cerca de usted, porque vamos a leer algunos otros versos que no están anotados en las diapositivas. Bien, vamos a ver, número 1, mis amados, cómo se le conoce al anticristo en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. Se le conoce como el hombre despreciable. Daniel capítulo 11, verso 21 dice de la siguiente manera: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán la honra, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Mire qué calificativo se le da al anticristo como el hombre despreciable. Imagínense, termina diciendo el versículo que tomará el reino con halagos. Quiere decir que este personaje, mis amados, es un personaje déspota, es un personaje arrogante, es un personaje que dice que con halagos tomará el reino. Mire qué interesante es.
vamos a ver características de este hombre despreciable. Recuerde que este es el primer título del anticristo y estamos hablando de la sombra del anticristo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bien, este personaje se manifestará en los últimos tiempos o al final de los tiempos. Daniel capítulo 8 verso 25 dice de la siguiente manera: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá sin aviso, destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Verso 26, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Significa que este personaje, mis amados, este hombre despreciable, su manifestación sería para los últimos días. A Daniel le dieron 70 semanas. Han pasado 69 semanas y ahora, mis amados, estamos entrando a la semana 70. Estamos, mire, en la punta de la semana 70, donde este personaje está a punto de manifestarse. Recuerde que los últimos días comenzaron desde que el Señor Jesucristo vino a la tierra y encarnó. Emmanuel, Dios con nosotros, encarnó, y desde entonces, mis amados, comenzaron los últimos días. Si esos fueron los últimos días, yo pregunto esta noche, ¿en dónde estaremos proféticamente en este momento? ¿Se ha dado cuenta que este año 2020 ha sido caótico? Que este año 2020 han pasado cosas, mis amados. Iniciamos el 21 y vuelven a iniciar cosas que nunca habían sucedido. Me di cuenta, mis amados, de una noticia que el día 13 de febrero, cambiaron las corrientes oceánicas. Esto, los científicos dicen que nunca se había dado algo así. Siempre el sistema de corrientes había sido el mismo. Más atribuyen todo esto al calentamiento global y el cambio de las corrientes marinas va a traer cambios de clima como nunca antes había sucedido. Es por eso, mis estimados hermanos y amigos, es importante analizar las escrituras. ¿Por qué? Porque estamos entrando a tiempos tan tremendos. Y la escritura dice que nosotros, los que tenemos la confianza en el Señor, no debemos tener temor alguno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nuestra redención está cerca. Sabemos que va a venir el Señor por su iglesia. Mire qué interesante es esto. Por eso se menciona acerca de las características, mis amados, de este personaje que viene pronto. ¿Por qué? Porque ya nos está anunciando inclusive la tierra misma. Nos está anunciando que vienen cambios. Viene un nuevo orden mundial. Ya ve el asunto de la vacuna. Este fue un asunto mundial. ¿Qué más vendrá? Este es el principio, el preludio, mis amados, para que los gobiernos, cuando vengan situaciones de esa magnitud o mayores,
Todos van a entrar en acuerdos, todos van a entrar en acuerdos y van a comenzar a trabajar en favor o en pro del gobierno del anticristo. Bien, quiero que vea conmigo el verso número 25. Dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. ¿Qué tan tremendo, mis amados, será este personaje? Dice la escritura que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Mire qué interesante. Este personaje, mis amados, será sagaz y dice que el engaño prosperará en su mano y su corazón dice que se engrandecerá. Sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero dice la escritura, será quebrantado, aunque no por mano humana. No por mano humana. Mire qué interesante es. Eso significa la intervención divina, la intervención del Señor sobre estos aspectos. Bien. Número 2, mis amados. ¿Cómo se le conoce al anticristo? Se le conoce como el asirio. Isaías capítulo 31, versículo 8. Mire, esta versión es la versión de las Américas. Recuerde que como buen estudiante de las Escrituras, nosotros necesitamos verificar todas las versiones de las Escrituras. Hermano, necesitamos revisarlas, estudiarlas. Tenemos Biblias que son más antiguas y el lenguaje que utilizan nos ayuda a comprender un poco más lo que el escritor está tratando de transmitir. Pero bien, la versión de las Américas o la Biblia de las Américas traduce este versículo de la siguiente manera: el asirio caerá por espada no de hombre, y la espada no humana lo devorará, y no escapará de la espada, y sus jóvenes serán sometidos a trabajos forzados. Fíjense qué interesante que le llaman el asirio. ¿Por qué el asirio? Porque este tiene que ver con Babilonia. Recuerde que nosotros estudiamos lo que es las 7 Babilonias: la Babilonia ancestral, la Babilonia geográfica. Esto tiene que ver con Babilonia. Eso significa que es, hermano, el mismo reino satánico, mire, operando desde el principio y estará operando en el final. Recuerde que hablamos del resurgimiento de Babilonia, los asirios, Mesopotamia, etcétera. Bien, dice que el asirio caerá por espada, y espada no de hombre, y la espada no humana, y lo devorará. Eso significa que el Señor, hermano, matará a este personaje con el resplandor de su venida. Recuerde que este personaje, el anticristo y el falso profeta, en la venida del Señor, estos van a ser arrojados vivos al lago de fuego. Y es ahí donde comenzará el milenio. El milenio lo vamos a estudiar paso a paso. Pero una vez que el milenio termine, Satanás no será arrojado al lago de fuego, sino que será atado por 1000 años. Bien, Asiria, mis amados, se deriva del nombre del segundo hijo de Sem, Asur. Según el diccionario Strong, la palabra 804 es la palabra Asur,
y de allí toma nombre la tierra en la que Nimrod fundó Nínive y otras ciudades donde actualmente se encuentra Irak. Esto no implica o no significa que el anticristo surja de ese país, pero sí se hace notar la influencia que tiene la religión islámica que profesan esas naciones donde el espíritu del anticristo es evidente. Ahora quiero decirle algo, mis amados. Este personaje tendrá, dice el libro de Daniel, que tendrá la fe de sus padres. Y cuando habla de sus padres, hermano, hace una referencia al pueblo judío. Y nosotros hemos pensado en algún momento que el anticristo tiene que salir del pueblo judío para que los judíos lo sigan, pero no es así. ¿Por qué? Porque si los judíos, que es un grupo pequeño, a comparación de los árabes, mis amados, que son cerca de 80 o sobrepasa los 80 millones de árabes que tienen la religión del Islam. A ellos se les conoce como los musulmanes. Ellos, mis amados, van a tener la oportunidad, escuche bien, de marcar la historia bíblica. ¿Por qué? Porque de ellos va a salir el personaje del anticristo. Va a ser un musulmán, un hombre de la religión islámica. ¿Por qué, mis amados? Porque dentro de las 3 religiones más grandes del mundo se encuentra, número 1, el Islam. Y de ahí es donde va a ser tomado un personaje que no solamente va a ser ecumenista, sino que este personaje va a crear una religión mezclada. Se le llama sincretismo religioso. Allí va a haber de todo, hermano, de todo van a meter. Van a meter materialismo, humanismo, van a meter todas las religiones. Mire, se va a hacer una mezcolanza de religiones. Y va a ser una sola. Mire qué tremendo es. Por eso, hermano, sale este personaje llamado Nimrod. Recuerda que Nimrod era un poderoso cazador. ¿Por qué? Porque este hombre era un hechicero que con sagacidad convencía a las personas para su propósito. Bien, pasemos al punto número 3. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, no se vaya con la pregunta y acérquese para que pueda usted salir de dudas. Bien, número 3, el cuerno pequeño. Fíjese qué tremendo. Es el tercer título que se le da al anticristo, el cuerno pequeño. Daniel capítulo 7, verso 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno. Uno pequeño surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. He aquí, este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. ¡Wow! Mire qué tremendo personaje. Recuerde que los cuernos representan a los reyes. Quiere decir que será un personaje que se va a encontrar inmiscuido en la política. En la política, de allí va a salir. ¿Por qué? Porque los políticos aspiran a llegar a los niveles más altos de gobierno. Es interesante. Este cuerno pequeño tiene ojos como de hombre y tiene una boca que habla con mucha
arrogancia. Qué terrible. Si hay algo que a Dios le desagrada, mis estimados hermanos y amigos, es la arrogancia. Si hay algo que a Dios le desagrada, es la arrogancia. La arrogancia es un principio satánico que viene, mis amados, desde mucho tiempo atrás. Más sin embargo, escuche con atención, la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Bien, bíblicamente los cuernos tenían muchos usos, pero en este caso, el cuerno representa a gobernantes mundiales y a su vez representa al último gobernante mundial, el anticristo. Y veamos algunas características de este cuerno. Número 1, tenía ojos como los ojos de un hombre. Los ojos son de suma importancia para el ser humano. Sin ellos, no sabe hacia dónde se dirige, y en la Biblia encontramos que Dios pone sus ojos sobre los que le obedecen, así para velar por su bienestar. Entonces los ojos, mis amados, son muy importantes. Este personaje tiene ojos. ¿Por qué? Porque sabe hacia dónde va. Número 2, habla con mucha arrogancia. Recuerde, antes de continuar, recuerde que este personaje, dice la escritura, que es 10 veces más sabio que Daniel el profeta. Eso significa que no hay secreto que le sea oculto a la medida en lo que se le ha permitido descubrir. Bien, número 2, habla con mucha arrogancia. Esta palabra denota sentimiento de superioridad ante los demás. La Biblia nos indica que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Y de esa forma se ve lo que sobreabunda en el corazón de este personaje por la forma despectiva y prepotente con la que hablará y actuará contra los santos y contra la humanidad. ¿Se da cuenta de eso? Entonces tenemos el cuerno pequeño que tiene ojos, mis amados, porque sabe a dónde va, y tiene una boca que habla con mucha arrogancia. Bien, número 4, el rey que tiene un rostro fiero, o el rey de rostro fiero. Esta versión, mis amados, es una versión diferente. Me parece que es una revisión de la Reina Valera, pero dice así. Daniel capítulo 8, versículo 23. Al final del imperio de ellos, cuando los transgresores hayan llegado a su colmo, se levantará un rey de aspecto fiero y entendido en enigmas. Usted tiene que saber y conocer, amados, estos versículos para poder enseñar a la iglesia lo que este personaje está preparando para la humanidad. Por eso, mis amados, hablar de cada uno de estos títulos que ha recibido el anticristo desde el Antiguo Testamento, lo cual es sombra de lo que había de venir, nos hacen ver cuál es su condición, cuál es su carácter, cuáles son sus características. Por eso, mis amados, dice la escritura que se levantará un rey con un aspecto fiero, pero será entendido en enigmas. Este versículo, mis amados, cuando usted lo compara con las Biblias, diferentes versiones, usted se encontrará cada palabra
Cada palabra tan interesante, cada palabra tan fuerte, mis amados, que se escucha. Wow, dice uno, qué tremendo personaje. Con tal razón, Israel se va a ir detrás de este personaje, creyendo que ese es su Mesías militar, el que está esperando. Qué tremendo. Bien, este personaje, mis amados, es insolente. Daniel capítulo 8, versículo 23, la Biblia de las Américas. El anticristo será un personaje que tendrá sabiduría terrenal y sabiduría diabólica. Recuerde que la enseñanza pasada nosotros estábamos hablando acerca de las 4 sabidurías: la sabiduría terrenal, la sabiduría animal, la sabiduría diabólica y la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría del Señor. Bien, tendrá sabiduría terrenal y diabólica. Sin embargo, se burlará de las cosas santas. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 4. Número 2, será hábil en intrigas. Mire qué tremendo es. Será hábil en intrigas. Y leímos en el título que es hábil en enigmas. Y aquí, hermanos amados, se le menciona, porque esta viene de otra versión, intrigas. O sea que es un personaje, mis amados, que no lo van a poder agarrar. Siempre va a tener una respuesta, siempre va a tener una salida, siempre, hasta el momento de su caída. Bien, será hábil en intrigas. Daniel capítulo 8, versículo 23, obtendrá poder mundial por medio de intrigas. Tal será la influencia que ejercerá en el ámbito político, que llegará a obtener lo que desea con un mínimo de aliados. Es decir, comenzará un movimiento pequeño, pero finalmente convencerá a los líderes mundiales para que le entreguen el poder. Daniel capítulo 11, verso 21 al verso 26, hermanos amados. Este personaje, mis amados, es un hechicero. Bien, ¿quién me puede ayudar esta noche? ¿Qué es para usted un hechicero? Según las escrituras. ¿Quién me ayuda esta noche? A ver, por ahí, pastora Elvira, ayúdanos, hija, esta noche. Ayúdanos. Pues es una persona, es un encantador. Un encantador. ¿Qué es lo que hace? Yo creo que con su boca, con sus palabras, va a traer convencimiento a la gente. Exactamente. Va a ganar la voluntad de la gente. Mire, está correcto, hija. Una cosa es que las personas sean que se mueven en los poderes ocultos, pero un hechicero y un encantador utiliza su voz, sus palabras, para cautivar el corazón de las gentes. Por eso es que el hijo de David, amados hermanos, Absalón, estaba haciendo una función de hechicero. ¿Por qué? Porque él robaba el corazón del pueblo.
robaba el corazón del pueblo. Oh, ¿quién me diese que yo fuera rey? Porque yo haría esto y haría esto y haría esto. Y toda la gente que lo escuchaba poco a poco se fue enamorando de sus palabras hasta que dijeron: este es el rey que nosotros merecemos. Y asimismo tenemos hechiceros en las congregaciones, hermano, predicadores hechiceros que convencen, hermanos, a las almas que se encuentran distraídas, a las almas que están desconectadas del Señor, se los lleva, los arrastra. Mire qué tremendo es. Dice la escritura que este personaje convencerá a los líderes mundiales. ¿Para qué? Para que le entreguen el poder. Tremendo. Número 5. El rey que hará su voluntad. Daniel capítulo 11, versículo 36. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Bien, entonces tenemos un rey soberbio. Se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Quiere decir que este personaje, todo lo que se ha propuesto lo va a lograr. Todo. Es el rey que hará su voluntad. Por eso, mis amados, tiene función de perseguir a los santos. Mire qué tremendo es. Este personaje, mis amados, se exaltará por encima de todos los dioses, hablando terrenalmente y espiritualmente. Libro de Daniel, capítulo 11, verso 36, Biblia de las Américas. En la historia hemos visto a personajes principalmente gobernantes que se autoproclaman dioses. Estos han gobernado a muchos pueblos y han hecho su voluntad. Un ejemplo de ello es Adolfo Hitler. El anticristo se pondrá sobre todo tipo de adoración, creando para sí una religión que únicamente lo adoren a él. Mire cómo va a terminar esto. Este personaje va a hechizar a las multitudes, a las masas, a los gobernantes, y terminará haciendo una religión donde él tiene que ser adorado. Y lo va a lograr. ¿Por qué? Porque si no, la sentencia será la muerte. Por eso, mis amados, nosotros tenemos que alertar a la iglesia: no te puedes quedar, no te puedes quedar. ¿Por qué? Porque las cosas que vienen, mis amados, son terriblemente malas. Wow. Número 6. El hombre de pecado. Número 6. El hombre de pecado. Bien, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fíjense qué interesante es. Nosotros hablamos acerca de la iglesia, mis amados, la iglesia
así como las cosechas se recogen en 3 partes, que es los primeros frutos, la siega abundante y por último son los rebuscos, lo último que queda. Y cuando dice aquí nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá antes sin que venga la apostasía, tiempos de apostasía. Por eso nosotros podemos ver en las 7 iglesias del Apocalipsis, hermanos, la última iglesia se encuentra como una iglesia apóstata. Una iglesia que no tiene necesidad, dice ella, no tiene necesidad porque se cree rica. Mas sin embargo está cometiendo el pecado de la apostasía. Y dice, entonces se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto es para los que se quedan en el arrebatamiento, la parusía, se quedaron, entonces van a ver la manifestación del hombre de pecado, el anticristo. Este personaje, mis amados, viola la ley de Dios. Cuando el anticristo se manifieste, usará su poder para obligar a la humanidad y hacer las cosas que Dios desaprueba. Como él es sin ley, querrá borrar las leyes de Dios que están escritas en los corazones de muchos creyentes para que anden desordenadamente. Toda persona que viola constantemente y deliberadamente la ley de Dios comete iniquidad. ¿Por qué? Porque está escrito que nosotros no podemos pisotear la sangre de Cristo. Es cuando se peca deliberadamente. Mire qué interesante. Bien, número 7, mis amados, número 7, el anticristo. El título número 7 es el anticristo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, dice así: hijitos, ya es el tiempo último, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El anticristo viene, es conocido como el que se opone a Cristo. Este personaje, mis amados, viene con falsas doctrinas y con doctrinas judaizantes. Mire qué terrible personaje. Dice segunda de Pedro capítulo 2 y verso 1, mis amados, que va a introducir doctrinas. Recuerde que este ya salió desde antes y viene preparando el camino con doctrinas falsas. A través de la historia y hoy en día existen muchas doctrinas de error inducidas por el espíritu del anticristo que niegan la divinidad del Señor Jesús, mostrándolo únicamente como un gran hombre o un gran profeta. Eso es lo que cree, mis amados, Israel. Israel mismo cree en algunos casos que él solamente fue un gran profeta y no el Mesías, el Hijo de Dios que visitó la tierra. Bien, doctrinas judaizantes. Gálatas capítulo 3, verso 1 al 5. Los gálatas se dejaron fascinar y regresaron a la creencia de ser justificados mediante la ley, rechazando la justificación mediante Jesucristo. De igual forma, en este tiempo, mucha gente está siendo hechizada, recuerde la palabra, hechizada, con esas doctrinas que se oponen a la divinidad del Señor Jesucristo. Oh, qué tremendo. Fíjense que nosotros vamos a estudiar, mis amados, que el Señor nos preste el tiempo,
Pero nosotros vamos a estudiar lo que son las 6 doctrinas del último tiempo, 6 doctrinas falsas del último tiempo. Eso lo vamos a ver con calma, mis amados. Bien, el octavo título del anticristo es el inicuo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Fíjese qué terrible lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses. Dice que el advenimiento de este personaje es por obra de Satanás. ¿Se da cuenta? ¿Cómo hará que este personaje venga directamente del mismo Satanás? Y ahí es donde entra, mis estimados hermanos y amigos, mis estimadas hermanas. Allí es donde entra lo que es la manipulación genética. Fíjese cómo el hombre hoy en día está jugando con el ADN del ser humano. El hombre está haciendo pruebas. ¿Usted cree que esto no sucedió en el pasado? Claro. Esto ya sucedió, mis amados, en el pasado sucedió. Estos seres revelados, estos comenzaron a hacer pruebas genéticas. Y de esas pruebas genéticas nacieron híbridos, seres monstruos, seres mezclados. Y como todo lo que proviene de la mezcla no se reproduce, sino que nacen estériles, ellos tienen que seguir inventando, tratando, probando. Pero mire qué tremendo es. Dice Pablo, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Quiere decir que una modificación genética va a producir, mis amados, un ser demoníaco en forma de hombre. Escuche lo que le estoy diciendo. Va a producir un ser totalmente demoníaco de esa dimensión. De la dimensión de las tinieblas vendrá este personaje a través de la genética, a través de trastocar lo que son estos parámetros, mis amados, y entonces va a producir un ser vivo. Recuerde que no están creando, simplemente están manipulando lo que ya está creado. Manipulando lo que ya está creado. Entonces van a traer un demonio de allá y lo van a volver hombre. Qué terrible, mis amados. Con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Bien, este personaje, este inicuo, es un traidor. Lucas capítulo 6 verso 16 nos habla acerca de la similitud que hay entre él y Judas. Una definición de traición es violación de la fidelidad o lealtad que se debe. El anticristo no tendrá principios éticos ni morales. Tendrá en poco el bien de las personas que hagan con tal de lograr sus propósitos, así como actuó Judas. Actuará con engaño. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 9.
Ese personaje actuará como la serpiente que, seduciendo a Eva, la llevó al engaño, hablándoles a su mente, hará que rindan su voluntad ante él para darle adoración. De esa forma, muchos moradores de la tierra serán engañados, según Apocalipsis 13, 8 al 12. Entonces, mis amados, el inicuo es un traidor, es un violador de la fidelidad, de la lealtad, y actuará con todo el engaño posible. Bien, número 9, mis amados, noveno título que se le da al anticristo. Yo pregunto esta noche, ¿hay alguna pregunta que tengan, mis amados? ¿Alguna duda? Bien, vamos a continuar. Noveno título, mis amados, es la bestia. Apocalipsis 13:18 dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Bien, estos personajes, mis amados, a lo largo de los años, uno de ellos fue a Tito, mis amados, el cual vino y destruyó lo que fue Jerusalén. Vespasiano, mis amados, también fue el padre de Tito, que fue un anticristo que persiguió a la iglesia y que casualmente su nombre da la suma de 666. Quiere decir que este personaje va a tener nuevamente su nombre, una similitud con el número 666. Y mis amados, el número 666 es muy, muy tremendo, muy tremendo. ¿Por qué? Porque es la obra de Satanás, que está no solamente metida en la mente, sino que también en el corazón de la humanidad que no tiene a Cristo Jesús. Me parece tremendo esto, mis amados. ¿Por qué? Porque mire, el número 6 más 6 nos da 12, más 6 nos da 18. 18, y son 18 cosas las cuales el Señor aborrece, según el apóstol Pablo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero bien, la bestia, mis amados, tendrá corazón de bestia. ¿Se acuerda usted cuando Nabucodonosor se volvió arrogante y le avisaron con un año de anticipación? Ponte las pilas, le dijeron. ¿Por qué? Porque viene un momento donde te van a sacudir. Y este personaje no quiso, mis amados, no quiso entender. Después de un año de la visión se levanta con una arrogancia y entonces le dieron corazón de bestia. Y comía como las bestias y le salieron cabellos como plumas, dice la escritura. Entonces la bestia tendrá corazón de bestia, de animal. Daniel capítulo 4 verso 16, su corazón será como de una bestia, sin sentimientos, acosando a los débiles para destruirlos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Los animales, amados hermanos, las bestias no tienen sentimientos. Gobernará 3 años y medio. Apocalipsis capítulo 13 verso 5. La bestia tendrá un gobierno de 3 años y medio de dolor. Imitará la cantidad del tiempo que el Señor desarrolló su ministerio. Recuerde que fueron 3 años y medio lo que el Señor ministró, 3 años y medio lo que no llovió en el tiempo de Elías, y es una similitud imitando también el tiempo del Señor, que será un tiempo bueno y un tiempo de dolor.
Imita la resurrección, Apocalipsis 13:14. El anticristo falsificará todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la tierra. Hará creer a los moradores de la tierra que regresó de la muerte. Los engañará haciéndole creer que tiene poder sobre la muerte. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo el engaño del enemigo. El único que puede dar vida se llama Jesucristo. Qué tremendo. Bien. 10º título de este personaje, el hijo de perdición. Citamos nuevamente 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mire, aquí hay 2 títulos: el hombre de pecado y el hijo de perdición. El anticristo será dado a luz para perdición y vendrá marcado para ello sin tener oportunidad de salvación. Qué terrible, mis amados. ¿Se acuerda que Cristo vino a la tierra, mis amados? Yo hago esta pregunta continuamente. ¿A qué vino el Señor a la tierra? Me dice, vino a salvarnos, vino a preparar la iglesia, vino a esto, vino a aquello. Un momento, el Señor vino, su ministerio del Señor fue venir y morir por nosotros. Ese fue su ministerio, venir y morir por nosotros. ¿Se da cuenta? Pero el Señor resucitó y ascendió a los cielos. Y Él da vida a quien Él quiere. El anticristo vendrá también, mis amados, para traer perdición. Y este viene marcado para esto, sin tener oportunidad de salvación. Por eso es que dice la Escritura que estos son 2 veces muertos. Porque ¿quién murió 2 veces? Judas. Judas se ahorcó y después, hermano, cayó de cabeza en un campo y sus entrañas quedaron, dice, regadas. 2 veces murió. Esas son las 2 muertes. La primera muerte y la segunda muerte, que es el lago de fuego, simbólicamente. Bien, guiará a muchos a la perdición. Mateo capítulo 7, verso 13. Ese personaje será el camino hacia la perdición eterna. Hechos capítulo 8, verso 20. Será un enemigo de la cruz. Filipenses capítulo 3, verso 18 al 19. La Biblia indica que quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Por ello el anticristo será un líder que buscará con fuerza el bienestar mundial, concentrándose en el humanismo. Wow. Y mire, este espíritu está operando en las iglesias. Yo hablaba con un pastor, con un amigo, y le decía yo que muchas veces el espíritu está operando cuando nosotros pensamos que las personas tienen que estar en una iglesia donde se sientan bien, donde se sientan cómodas, donde se sientan a gusto. Estamos errando en el blanco. ¿Por qué? Porque la iglesia no es para que tú te sientas bien, la iglesia no es para que te acomodes, la iglesia siempre traerá un mensaje que confronte tu vida. Siempre. El mensaje confrontará tus actos.
y te dirá: estás equivocado, cambia, porque si no quitaré tu candelero de su lugar. Claro, con otras palabras, pero el mensaje es confrontante. Si no nos confronta el mensaje, no podemos nosotros crecer espiritualmente. Entonces, equivocación cuando se dice vaya en un lugar donde usted se sienta a gusto, donde usted se sienta tranquilo. No, Señor, ore para que el Espíritu Santo le guíe. Y cuando el Espíritu Santo le guíe, le va a llevar a un lugar donde la palabra siempre te va a confrontar. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos hace crecer. ¿Se da cuenta? De lo contrario, se convierte en humanismo. Humanismo. El evangelio no es humanismo. Bien. Bien, mis amados. Estoy, mis amados, terminando, pero quiero saber si usted tiene alguna duda esta noche. Oye, apóstol, yo sí quisiera hacerle, por favor, una pregunta. Dígame. Usted nos está enseñando y nosotros estamos recibiendo el fundamento de la palabra, que es lo que sustenta lo que usted nos está diciendo. Y la verdad es que para mí, de manera personal, pues me está abriendo mis ojos, me está abriendo mi corazón y está exponiendo muchas cosas también. Pero algo que me llama de manera particular, porque tengo pues esa bendición de tener gente que es conocida, que son judíos, y usted conoce su manera de hablar de ellos. Obviamente pues es marcadito el estilo de hablar que ellos tienen, y ellos hablan cosas terribles de nosotros, precisamente porque nosotros no usamos el lenguaje que ellos usan y nosotros no hacemos lo que ellos hacen. Entonces a mí en mi corazón no me ha generado ningún tipo de conflicto, porque se lo digo con humildad, yo tengo dudas y yo busco y corro a la palabra y busco al Espíritu Santo, porque es muy peligroso. Finalmente ellos son el pueblo de Dios, el pueblo escogido, ¿verdad? Pero nosotros somos el pueblo adquirido y nos tenemos que amar unos a otros. Pero sí me llama de manera particular el que en este tiempo esté creciendo tanto esto, que la gente aún con el conocimiento, aún siendo cristianos, nacidos de nuevo, están cayendo en esto de regresar a las raíces, de cómo se expresan, cómo hablan y qué es lo que ellos hacen. Exactamente. Y eso está también de alguna manera pues trayendo confusión a la iglesia, ¿verdad? Porque la gente mira el Facebook, la gente mira el Instagram, o sea, la gente mira lo que quiere, gloria a Dios, es libre. Pero hay ocasiones que no sé si a usted le ha pasado que decimos buenos días, gloria a Dios, o gracia y paz, o como nos saludemos, y sale alguien que dice algo así muy fuerte, ¿no? De shalom, y suena muy bonito, pero no sé, sí expresarlo así de la manera correcta, pero en mi corazón al principio me daba paz, ahora me brinca mi corazón, no sé, esto, ¿a qué se refiere? Bien, esto, mis amados, es volver a judaizar también. ¿Por qué? A muchas iglesias inclusive se encuentran actualmente cantando en hebreo. Mexicanos que no podemos ni siquiera articular el hebreo y se encuentran cantando en hebreo, hablando en hebreo, porque esa es la raíz. Está bien, pero cuando el Señor mandó a los discípulos, ¿sí?, los envió con un mensaje, y el apóstol Pablo dice: yo me hago gentil con los gentiles. Pablo está diciendo que él trata de penetrar lo que es su cultura y allí predicarles. Entonces, el evangelio ha llenado el mundo, no como
quizás el Señor quisiera, ¿verdad? O como nosotros quisiéramos, pero en cada nación se le tiene que adorar al Señor según la lengua. Por eso tenemos traducciones en lenguas étnicas, traducciones en idiomas diferentes. La palabra del Señor ha llegado a esos puntos. ¿Para qué? Para que la gente comprenda claramente el mensaje del Evangelio. Pero el nosotros volver otra vez a los rudimentos de la ley es totalmente equivocado. ¿Sí? Totalmente equivocado. Entonces, lamentablemente, esa corriente ha estado influyendo mucho, al grado de que hombres que una vez nacieron de nuevo en Cristo Jesús, ya se encuentran circuncidándose. Y si no hay circuncisión, no hay salvación. Entonces, esos son los peligros del síndrome del péndulo. El síndrome del péndulo va de un lado hacia otro, de un extremo al otro. No hay un equilibrio, sino que es un extremo al otro. Y no hay un punto central donde hay un equilibrio de respeto. La Biblia dice que el pecado se corrige con verdad, pero también con misericordia. Y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Entonces para mí sinceramente es una pérdida de tiempo muchas veces en esa cuestión de regresar a lo que son raíces. Podemos estudiarlas, claro que sí, debemos estudiarlas, pero no podemos nosotros ir más allá. ¿Por qué? Porque estaríamos cayendo en un pecado de poner cargas sobre la vida de las personas. ¿Sí me explico? Amén. Poner Amén. cargas sobre gracias. ellos. Amén. Y tengamos cuidado, pastores, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque esas corrientes están entrando a las iglesias, ¿sí? Están entrando. Sí. Yo me comunico contigo en un ratito más para escucharte personalmente. Bien, ¿qué les parece si oramos, mis amados? Amén. ¿Qué le parece si oramos? Quiero pedirle que ahí donde se encuentra, gracias hermanos por este tiempo que nos ha prestado, levante sus manitas al cielo y vamos a orar al Señor.